El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a su programa En el Tintero. Soy Rogelio Rodríguez Garduño. En esta ocasión vamos a hablar de un interesante tema, los programas sociales y la economía durante la pandemia. Contamos con un invitado de honor. Me complace presentar y darle la bienvenida al senador Gustavo Madero del Partido Acción Nacional, con quien abordaremos estos tópicos que seguramente serán de todo el interés. Bienvenido, senador. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gustavo Madero, senador de la República, y vamos a entrar en materia si lo permites. Claro. En el año 2019 se llevó a cabo una reforma constitucional de gran calado y de mucha difusión, sobre todo a propuesta del presidente de la República. Esto es de constitucionalizar en el artículo 4 los programas sociales, la seguridad social universal, garantizar las pensiones y los programas de becas. En términos generales y para efectos de entrar en materia, ¿qué representa esta reforma para abrir? Senador, ¿cuál es tu punto de vista de cuál es la razón, cuál fue el efecto y qué esperaríamos a futuro? Bueno, déjame ponerte en una perspectiva para poner las cosas en una dimensión que nos permita entender lo que está pasando. Los gobiernos en el mundo cada día asumen más responsabilidades, Rogelio. Si tú te fijas y te retrotraes 100, 200, 300 años, los gobiernos no se encargaban de la salud, no se encargaban de la educación. Era un tema de la sociedad civil, a veces de las iglesias, de las organizaciones o de los particulares. Poco a poco, en el mundo, no en México, es que todo esto hay que entenderlo que es una evolución de los gobiernos y de las sociedades para transferirle a los gobiernos esta responsabilidad. Entonces no podemos entender esto como el último paso, este es un continuo. Desde muchos sexenios anteriores cada vez se han venido desarrollando programas sociales y programas sociales. Incluso yo me acuerdo, desde Salinas, el de Solidaridad, empezaba aquellos programas que hacían mucho escándalo, en donde había una corresponsabilidad entre el gobierno y la comunidad. El gobierno ponía los materiales y la comunidad ponía la mano de obra. Y así empezaron estos programas. Después, este de Solidaridad llegó a evolucionar con distintos gobiernos. Incluso los gobiernos, cuando cambiaron al PAN, siguieron. Les cambiaron el nombre, algunos se llamaban Progresa, Prospera, fue el último nombre, ¿verdad? Pero tenían una característica, Rogelio, que es que tenían reglas de operación y tenían métodos para poder ser focalizados y les llegaran a las personas que más lo necesitaban, que ese es el reto que tiene un gobierno. El gobierno tiene poco dinero, entonces ¿cómo se los destinas para que llegue a donde más incides, a la gente más pobre? Y el Prospera, que fue la última versión, desapareció cuando entró el presidente López Obrador, tenía la característica de que para tú recibirlo, se le entregaba a las mujeres el apoyo, pero sus hijos tenían que estar en la educación pública y tenían que ir a los centros de salud para recibir ese apoyo. Entonces estaba amarrado, por eso se llamaba Prospera, porque es educación, salud y alimentación, Prospera, programa de educación, salud y alimentación. Y eso lo amarraba. El presidente Andrés Manuel dijo, no hombre, hay mucha corrupción, vamos a darle en la torre y lo desbaratamos y yo me quedo con esa lana, que es mucha lana, y la voy a dar por becas. Y entonces dijo, bueno, pues ahí está la beca Benito Juárez, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, Educación Media, y empezó a dar transferencias directas de dinero a los estudiantes, ya no a las mamás, de niños
de educación básica, sino a los estudiantes de educación media, media superior y hasta universidad. Cambio, un cambio. El problema es que esto sufrió un retroceso y las familias con menos recursos, y acaba de ser reconocido, el INEGI publica un estudio que se llama la ENOE, la Encuesta Nacional de Ingreso o Gasto de las Familias, y el Coneval retoma esa información y demuestra que hoy con ese cambio se perjudicó a las familias más pobres y se benefició a la clase media o incluso la clase alta. Entonces, lo que el presidente está queriendo y el gobierno federal está aspirando no se está logrando con ese cambio. Y lo mismo sucede con otros dos programas muy emblemáticos de este gobierno. El de las becas, no, el de salud, cuando desaparece el Seguro Popular. El Seguro Popular atendía 54 millones, ¿sí? Y cuando lo desaparecen se crea el INSABI y ahora 15 millones menos de mexicanos reciben el apoyo directo por este cambio, y se da en medio de la pandemia, cuando mucha gente pierde el empleo, pierde el ingreso. Entonces hay un retroceso para los más pobres justo en este sexenio. Y el último ejemplo que es el más emblemático de este gobierno, y acaba de aumentar a 9,000 millones de pesos el programa de apoyos a los adultos mayores, que es universal. Por primera vez tenemos un programa universal en México. Y todos los adultos mayores de 65 años tienen derecho a una pensión de 1,550 pesos mensuales. ¿Qué pasó? Las poblaciones, para medirlas en estadísticas, se dividen en deciles, décimas partes, rebanadas de una décima parte. El decil más pobre, el menos pobre, hasta el más rico. Bueno, pues con este cambio, Rogelio, lo que se hizo se redujo las transferencias a los deciles más pobres y se aumentó a los deciles más ricos, porque lo volviste universal. Entonces este cambio, que es noble, en realidad está teniendo un efecto contraindicado, perverso. Estás dándole más recursos a los que menos lo necesitan y se lo estás quitando a los que más lo necesitan. Son programas sociales buenos, pero hay que evaluarlos y hay que ver cómo cumplen su objetivo o no lo están cumpliendo, ¿verdad? Muy buena introducción, creo que queda muy claro. Los programas sociales no son de ahora, vienen de gobiernos anteriores, cuando menos creo que han tomado fuerza de los años 70. Sí. Con el presidente Echeverría. Sí, me acuerdo. Empiezan los programas sociales, el INPI, etcétera, Sí. Se van convirtiendo, como bien dices, pero ahora, como decías hace un momento, están ya como una obligación del Estado en la Constitución. El tema es ahora financiarlos ahora y financiarlos en el futuro. Pero el tema de costo-beneficio. Es correcto. ¿Para qué los programas sociales? Parece que hay una desigualdad, bueno, no parece, tenemos una desigualdad en la sociedad mexicana contundente. Somos uno de los países que tiene más asimetrías entre ricos y pobres en el mundo. Así es. Entonces, esto último que acabas de reflexionar es que esa pensión universal para adultos mayores hace que un adulto mayor que está en la loma de Chapultepec tenga derecho a recibir y va a recibir lo mismo que una persona que vive, estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando del Valle de México, que alguien que vive en Valle de Chalco. Es correcto, pero ¿sabes qué? El que vive allá en la Sierra Tarahumara, el adulto mayor, difícilmente tiene la cultura y la capacidad de gestión para ir por su beca, de su apoyo de adulto mayor. Y el de la clase media o media alta, con mucha facilidad va a la oficina y se registra, presenta su registro y dice, vámonos. Ese es un tema muy importante, tan importante que te pido que te quedes un momento para que regresemos en el siguiente bloque a hablar de ello. Claro. Ciertamente sí. La factibilidad de recibirlo. Regresamos en un momento más a su programa En el Tintero. Estamos conversando con el senador Gustavo Madero. Regresamos a su programa En el Tintero. Estamos con el senador Gustavo Madero. Estamos hablando de los programas sociales. Y antes del corte hablábamos de la factibilidad de recibirlos, no solo de tenerlos disponibles, de recibirlos.
Y hablando de Chihuahua, tu tierra natal, Es correcto. vamos a referirnos, decías, a algún tarahumara, población de los tarahumaras que se encuentran en Krill, que se encuentran en algún lugar Pues por allá. Krill todavía es un poblado casi urbano, pero vete, la cultura rarámuri es muy dispersa, viven en comunidades muy pequeñas, en lugares que no tienen acceso ni a carretera ni a camino, entonces difícilmente esas poblaciones llegan con estos programas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, yo conozco gente que está en el club de golf y que juega golf y que el club campestre y van y se registran para su beca de adulto mayor. Le estás quitando recursos a alguien que no lo necesita, a alguien que sí lo necesita. Por eso el diseño es tan importante. Mira, ahorita decíamos, tú como gobernante, pues tienes un presupuesto limitado y tienes que decidir cómo lo distribuyes. Te lo digo porque yo he estado en esa tesitura, es muy difícil. Se lo das al desarrollo económico para que la sociedad crezca y genere empleos e ingresos, o se lo das al desarrollo social para la gente que no tiene empleos, ingresos y familias. Tienes que hacer una combinación, pero un uso muy eficiente de estos recursos. Déjame hacer una aclaración. Este es el presidente de la República, este es el gobierno federal que más dinero va a tener de todos los gobiernos y todos los presidentes de la historia de México. 7.100.000.000.000 de pesos. No hay presidente que haya tenido tanta lana. Y aún así, nos dicen que ahorita es el gobierno que más recursos está destinando a los programas sociales. No es cierto, nos acaba de salir precisamente este programa y está muy documentado en la revista Nexos, que fue el 2015 donde más dinero se destinó a programas sociales y de ahí ha venido para abajo. Pero ha disminuido el monto de programas sociales y ha cambiado la forma de asignarlo ahora a través de estas transferencias directas y ha aumentado la desigualdad. Lo que ahorita comentabas tú, Rogelio. México es de los países de mayor desigualdad. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, la falta de oportunidades y acceso a la población. Y la pobreza y la desigualdad son dos temas distintos. Hay que combatir la pobreza y hay que cerrar las brechas de desigualdad. Y esto se da desarrollando capacidades y dando oportunidades a la gente. No solamente con transferencias monetarias, que son necesarias pero insuficientes si no las insertas en una propuesta más amplia y más integral. Y curiosamente, claro que se atravesó la pandemia, pero en estos últimos 3 años se ha aumentado la desigualdad en México, cuando lo que quiere este gobierno es precisamente ser un gobierno con vocación social, no lo está logrando. Entonces tenemos que ser autocríticos y ver qué cambios hay que hacer para que cumpla mejor el propósito, porque todos queremos lo que quiere el presidente Andrés Manuel, combatir la pobreza y combatir la desigualdad. Por el bien de todos, primero los pobres, yo lo suscribo, de hecho yo tan lo suscribo que déjame decirte que el origen de esa frase pues no es del presidente, viene desde los 60s, el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, ahí fue cuando se dice, por el bien de todos, primero los pobres. Ahí fue cuando yo me metí con los jesuitas a todo el tema social, de cómo apoyar a la gente de la base de la pirámide, ¿verdad? Porque sí veíamos desde entonces el problema de la concentración de los recursos en unas cuantas manos y la falta de oportunidades a gran parte de la población. Lo que tenemos que reconocer es que en México no lo hemos resuelto y tenemos pocos recursos, pero hay que utilizarlos mejor para cumplir con este propósito. Y senador Gustavo Madero, hay un tema interesante que me gustaría que podamos intercambiar algún punto de vista. La transferencia de recursos directa tiene esas complejidades y tiene otras muchas virtudes. Ciertamente los adultos mayores han sido olvidados históricamente por sociedades, la mexicana ha sido una de ellas, y esto, si bien es un problema, resuelve otro problema, y creo que eso es indiscutible. Pero la transferencia de recursos en jóvenes, por ejemplo, en personas vulnerables, debería ser una etapa transitoria para que puedan incorporarse a un esquema económico productivo, a los empleos, para decirlo claro, así es. Pero además empleos bien remunerados y dignos, como hoy lo estamos viendo. Es correcto. El esquema de este tema que se constitucionalizó, como lo hemos dicho, tiene un segundo paso, debe tener un segundo paso para medir y generar que en 5 años, en 10 años México tenga el doble o el triple de empleos
y que estas gentes que recibieron los apoyos y que se capacitaron, sembrando vidas, etcétera, ahora puedan pasar a la formalidad tal económica, productiva, o nos falta esa parte, senador? Yo creo que falta la visión integral, como tú dices. Está bien los programas de apoyo a las personas que más lo requieren, pero tienes que hacerlo sostenible, sustentable en el tiempo. Y para esto, pues tienes que tener una economía que crezca y mayores oportunidades de empleo. Cada año, casi 2 millones de jóvenes cumplen la edad de trabajar. Y no estamos creando 2 millones de empleo al año. Más bien estamos perdiendo. Ahorita por el COVID y todo, hemos perdido, pues perdimos 1.400.000 empleos, ¿verdad? Cuando debimos de haber creado 2 millones cada año. Entonces, si tú no generas las oportunidades, no va a haber presupuesto que alcance para vía de transferencias satisfacer las necesidades de la población. Hoy el aumento de la pobreza, de la gente que no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica es mayor de 50 millones de mexicanos. Es muchísimo esto. Y esto es lo que nos debe obligar a reconocer qué cambios hay que hacer, por qué no está funcionando el esquema. Eso es lo que yo quisiera poderlo reconocer sin tratar de hacer una crítica política o ideológica al gobierno. El presidente está allí y ganó a la buena porque la gente quería un cambio. Lo que yo quiero es que reconozcamos que no se está logrando esos objetivos que él mismo se propuso de combatir la pobreza y la desigualdad. Y tenemos que entre todos, en unidad y en concordia, tratar de hacer una reflexión y ver qué nos toca a cada quien. Yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que se pueda lograr esto sin un cambio, sin una reforma fiscal. Y el presidente, no sé por qué, se ha rehusado a hacer un cambio fiscal. Porque tienes que cobrarle más a los más ricos y apoyar a los más pobres. Y el presidente sigue manteniendo los impuestos igual que como los tuvo Peña Nieto, como los tuvo Calderón o Fox, igualito. Hay que hacer un cambio en la reforma fiscal para que sea menos regresiva y sea más progresiva la política fiscal. A mí me parece que esto es sin duda un elemento fundamental porque hay que tener recursos. Exactamente. Ningún programa de asistencia social se sostiene si no está generando por la economía misma. Son recursos fiscales, esos recursos fiscales tendrían que ampliarse. Tema muy importante, pero me gustaría abordar este tema y el tema de la educación como capital para generar una economía pujante y que sea capaz de sacar a México adelante, cuestión que no hemos hecho en el siguiente bloque. Y esto porque te lo escuché decir a ti mismo en otro tema donde tuviste bien a intervenir. Me gustaría que lo podamos presentar en su programa en El Tintero. Muy bien. Así que vamos a un corte. Estamos platicando con el senador Gustavo Madero. Estamos hablando de los programas sociales. Hablaremos de la economía durante la pandemia para concluir este importante análisis durante nuestro programa. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en su programa en El Tintero. Estamos conversando con el senador Gustavo Madero acerca de los programas sociales. Antes del corte estábamos conversando acerca de los recursos y una necesaria reforma fiscal. Senador, tengo la sensación, tengo la impresión de que esa reforma sin duda que debe de hablarse en torno a este tema y en torno a otros temas. Pero recientemente la Secretaría de Hacienda, el presidente ha presentado una modificación al esquema de captación fiscal que incorpora o pretende incorporar a contribuyentes que hoy se encuentran en la informalidad o algunos que les es muy complicado. La reforma fiscal y este movimiento misceláneo importante, yo creo que desde mi punto de vista y desde varios mexicanos, bienvenido, será una base para captar en años siguientes, quizá en 5 años tener mayor captación para ampliar la base tributaria, pero tu idea es una reforma fiscal diferente. Sí, yo creo que las dos cosas, primero, yo aplaudo la iniciativa que presentó la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda, en el paquete fiscal, el paquete económico, en dos componentes. Uno es a las personas físicas con actividad empresarial que ganen hasta 3.5 millones de pesos al año, que es mucho.
van a tener un impuesto muy simple de calcular. Hasta el 2,5% de sus ingresos lo pagan. De hecho, no van a necesitar ni contador. Les va a llegar de la Secretaría de Hacienda un formato prellenado, lo firmas y lo pagas. Hasta el 2,5% de tus ingresos. No se admite ninguna deducción y eso es muy bueno. Yo felicité mucho a Raquel Buenrostro y a Rogelio Ramírez de la O por esta iniciativa, que también tiene otra versión. Para las personas morales que ganen hasta 35 millones de pesos al año, van a tener una serie de facilidades, sobre todo de cálculos de no pagos provisionales y unas deducciones más fáciles. Pero estos no son reformas fiscales, estos son cambios administrativos. No hay ningún impuesto nuevo, no se aumenta ninguna tasa, ni se aumenta a ningún sujeto mayores obligaciones tributarias. Simplemente les facilitas a los que ya tienen la obligación de contribuir para hacerle la vida más sencilla y ampliar la base tributaria. Pero yo mismo le pregunté y me dijo, este es neutro, no vamos a recaudar nada más, pero vamos a ampliar la base gravable. Creo que es una buena idea. Esperemos que no se preste mucho a la simulación y a la corrupción. O sea, alguien que está ganando por arriba de eso, pues parta su ingreso en 2 sujetos y para poder darle la vuelta a estos esquemas, ¿no? Pero eso no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es una reforma fiscal profunda que no la ha hecho México y que hemos tenido un problema político para procesarla. Ya estigmatizamos todo. El IVA, desde esa reforma, ¿cuándo fue? Cuando Roque Villanueva hace la Roque Señal y todo eso, se fueron contaminando. Ya la discusión no nos la permitimos hacer. Mismo Fox, cuando el guardadito que te regresaba un poco más. El tema federalista, Rogelio. Hoy tenemos un esquema fiscal centralista. El 95% de todos los impuestos son federales. Lo recauda la federación. Esto es absurdo. Esto en el mundo no puede ser. Tienes que dotarle de más facultades y recursos a los municipios y a los estados. En los Estados Unidos la educación pública se financia con impuestos locales, municipales, con la tenencia. Tenemos un esquema paternalista. Muy paternalista, muy centralista. Histórico. Y muy ineficaz. Hay mucha evasión, hay mucha ilusión, hay mucha economía informal y mucha economía ilegal. Entonces, la recaudación recae en muy pocos contribuyentes. Pero el tiempo quizá no nos alcance. Y quiero regresar a algo que me gustaría oírlo de ti. La educación, el capital de inversión en educación. Tener educación para los mexicanos hoy es una obligación constitucional, la educación superior. La educación básica la es desde hace muchos años, pero no por eso están yendo los niños y los adultos a las escuelas, ni están tomando las carreras, ni tenemos las universidades en número suficiente, ni quizá el capital académico suficiente como para el desarrollo. Tenemos que sentar las bases. Entonces, la inversión, el presupuesto en educación quizás sea tan importante o a la par importante como el destinado a estos recursos o a estos programas sociales, tanto los de transferencia como aquellos de apoyo en adultos mayores. Sí, yo coincido en eso. El factor humano, el capital humano, es el que hace la diferencia en el mediano plazo para que una sociedad resuelva sus problemas de pobreza, de injusticia, de falta de acceso. Yo me gusta analizar los 200 países que hay en el mundo y ver pues, a cuáles les va bien y a cuáles les va menos bien. Y el común denominador de los que les va bien es que le meten mucho a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Esa es la clave. Desde las familias hasta los gobiernos, hasta las empresas, deben tener una apuesta más fuerte a la innovación, a la tecnología, a la capacitación. Y creo que en México no le hemos dado al clave. Las pruebas PISA nos ponen, estas son las pruebas que se hacen a nivel mundial donde comparan la capacidad de
aprendizaje en matemáticas, en lectoescritura, salimos de los más bajos del mundo. Entonces, el chiste no nomás es el presupuesto o que vayas a la escuela, sino que adquieras las herramientas y las hagas tuyas para poder generar un sujeto más empoderado, más capaz de generar sus condiciones de prosperidad. Y eso creo que en México le hemos fallado. También le hemos politizado mucho el tema de la educación y yo lamento mucho porque ahí está la respuesta, esa es la verdadera salida. Claro que vamos a tardar 20 años porque cuando leemos en el clavo, hasta después de 20 años que salgan los niños de la escuela y salgan al sector productivo, van a empezar a hacer esos cambios. Entonces vamos tarde, ahorita hay que reconocer que no lo estamos logrando y hay que hacer cambios para tener mejor calidad en la educación, mayor capacidad en los maestros, en los sistemas educativos para que despierten ese potencial que cada niño tiene dentro para ser un artista, para ser un ingeniero, para ser un arquitecto o un músico, un literato, lo que quiera hacer, pero que sea de excelencia. Y eso es lo que nos falta. Un último comentario, por obvio de tiempo, en 2 minutos, senador. El tema de la contención de la migración, tanto nacional como de Centroamérica y el Caribe, pasando por México hasta Estados Unidos, estos programas tienen que ver con una contención, es una cuestión coyuntural. La pandemia ha ayudado en estos temas o ha acrecentado el dilema, el problema. ¿Cuál sería digamos, una preconclusión? Mira, suponiendo que tenemos que volver a hablar, espero me permitas volver a hacerlo, mucho gusto. Porque hay temas que nos quedan en el tintero. Claro que sí, en el tintero. A mí me gusta mucho ver las megatendencias, Rogelio. La migración es un fenómeno mundial creciente. No se va a acabar, va a crecer cada vez más, cada vez más. Tú velo en el mundo, la cantidad de gente que se mueve de sus países de origen por violencia, por cuestiones económicas, por persecución política, por lo que quieras. Más de 400 millones de personas tienen que salir de sus ciudades. A nosotros nos toca. Antes éramos un país expulsor y luego de tránsito, y ahora tenemos este problema que Estados Unidos se está poniendo muy duro y nos está exigiendo a nosotros que actuemos con mayor severidad. México ha sido un país siempre de brazos abiertos a la inmigración, pero hoy nos mete un problema serio que no puede resolverse demagógicamente. Son seres humanos, hay que apoyarlos, hay que darles todo nuestro respaldo, pero entender el problema de manera integral para poder encontrar soluciones y apoyos a estas familias. Así que tenemos muchos temas que se nos quedan en el tintero, pero ha sido un gusto, verdaderamente te agradezco. Bueno, agradezco la presencia del senador Gustavo Madero, que nos ha dado una serie de puntos de vista que acrecentan o nos permiten tener más elementos para analizar los efectos de esos programas que han llegado de hace muchos años, que hoy se encuentran en la Constitución, que veremos sus efectos, pero que requerirán, como hemos visto, complementarse con otras políticas que seguramente se habrán de analizar en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Por ahora ha sido un gusto, estamos en su programa En el Tintero, nos vemos en la próxima edición. El canal del Congreso presentó